Profesor Miller Dusan, muy buenos días. Muchas gracias por compartir su tiempo en esta mañana de este fin de semana con la audiencia de Territorio Verde. Usted se encuentra en este momento en campo y agradecemos inmensamente que usted nos ofrezca generosamente su tiempo en la mañana de hoy. Muy buen día para usted, Pedro, para todo el equipo periodístico y también para todas las personas que en estos momentos nos están escuchando. Muchas gracias. Si me lo permite, profesor, voy a poner en pantalla la imagen de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas. Bueno, aquí me informa, por favor, si ya se está en pantalla viéndose la imagen de la cuenca. Sí, correcto, ya la estoy mirando. Bueno, para nuestra audiencia y en general para todos, hace 15 años inició un proceso de ordenamiento de esta cuenca hidrográfica y cuando ya por fin se declaró formulado y aprobado el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, comenzó a hablarse del PONCA del río Las Ceibas y se presentó a nivel nacional. Incluso recibí un documento, un libro que contiene ese plan de ordenación y manejo y fue presentado en toda Colombia, profesor Miller y querida audiencia, como un modelo de ordenamiento de cuenca. Se convirtió en un ejemplo de lo que debía hacerse en lo que es la recuperación de una cuenca hídrica, entre otras cosas, no solo por el valor ecosistémico de la cuenca Las Ceibas, sino por la importancia de que, aprovechando el caudal hídrico del río Las Ceibas, varios municipios, entre ellos la capital del departamento del Huila, Neiva, se iban a beneficiar de ese caudal hídrico precisamente como está precisamente programado en este tipo de ordenamiento de cuencas. Pero nos hemos enterado, profesor Miller, por intermedio suyo y por otros medios, de que existe un proyecto extractivo en la cuenca. Entonces, la pregunta que uno se hace, elemental, por supuesto, ¿cómo es posible que cuando se hace una declaratoria de ordenación de una cuenca, existe un PONCA, en el tiempo resulte un proyecto extractivo? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí, profesor? Sí, muy importante la reflexión que usted hace con relación al PONCA, porque uno cree en principio que cuando se ha hecho la aprobación a través de ese plan de ordenamiento de la cuenca es para respetarlo. Y evidentemente, pues se entiende que ahí también ha habido participación de la comunidad y sobre todo por un elemento que es fundamental, es que la cuenca del río La Ceiba nutre en estos momentos del recurso hídrico aproximadamente a 450.000 habitantes de la ciudad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que intervenir la cuenca equivaldría al mismo tiempo a afectar a toda una población de una ciudad intermedia, pero muy importante como es la capital del departamento del Huila. No vas para dar ese dato. El segundo dato es que la única cuenca que nutre fundamentalmente de agua a la ciudad de Neiva es la cuenca del río Las Ceibas. Es decir, no tenemos otra fuente hídrica precisamente para el suministro del agua y sobre todo potabilizarla para todos los habitantes de la ciudad. Pero es muy importante recordarle a las personas que no obstante existir el PONCA de la cuenca, ya ha habido serios problemas. Primero porque la Agencia Nacional Minera ya había otorgado una concesión inicialmente a una empresa que llama LNG Energy Corp. Esa empresa iba a utilizar parte de la cuenca media y alta precisamente para extracción, exploración y extracción de petróleo. Esto es muy grave, ¿ya? Y cuando eso se dio a conocer precisamente de que ya se estaba en todo el proceso de licenciamiento para entregarle precisamente esa región tan importante a la empresa Allen Engineer Corp, pues hubo un levantamiento popular impresionante en el año 2014. Mal contado, la prensa registró 70.000 personas que se movilizaron en Neiva contra esa intención
de utilizar la cuenca del río Magdalena para extracción minera. A raíz de esa inmensa movilización, de inmediato, el presidente Santos informó que no se iría a garantizar ningún proyecto minero en la cuenca. Y entonces, hasta allí quedamos. Sin embargo, posteriormente, a raíz de la sentencia 445, usted la ha explicado muy bien, de la Corte Constitucional, que declaró que las entidades territoriales tienen autonomía para decidir sobre el uso del suelo cuando sea afectado fundamentalmente por este tipo de actividades extractivas. Sobre esa base nosotros como organización Defensores del Territorio habíamos, habíamos logrado que se aprobaran 11 acuerdos municipales prohibiendo todas estas actividades extractivas en 11 municipios del departamento del Huila. Y el último que presentamos fue para toda Neiva. Sin embargo, el Consejo solo aprobó el que hacía referencia a la cuenca de las Ceibas. Y entonces quedó establecido por acuerdo del Consejo Municipal que no existía ninguna posibilidad de intervenir, mucho cuidado, de intervenir la cuenca para ningún tipo de actividad extractiva. Eso quedó claro en el acuerdo, es decir, las personas ya tenían tranquilidad, había sido un logro muy importante, que como usted decía, no obstante existir el PONCA, entonces, sin embargo, se continúan en concesiones contra la misma voluntad de un pueblo que estaba protegiendo un recurso tan importante como el agua, porque sin el agua no puede vivir la ciudad de Neiva, bueno, para poner un ejemplo. Bueno, sin embargo, imagínense ustedes que cuando todo el mundo estaba informado de que ya eso había sido solucionado por gracias a la resistencia, entonces me llaman algunas personas, líderes, fundamentalmente acciones comunales de esa zona, de la cuenca, y me dicen que saben de la existencia de una reunión precisamente para concesionar también parte de la cuenca fundamental para exploración y explotación petrolera. Pues logré acceder a un acta. Esto es muy importante que sepan de qué trata ese acta. Entonces resulta que esa reunión, según el acta, es un acta que llama acta de participación e información, imagínese usted. Y en el acta se dice que precisamente se hizo una reunión el 2 de septiembre del 2023, que era, cuya objeto era informar a la comunidad regional, a las localidades y a las comunidades, imagínense, informar sobre el proceso del estudio de impacto ambiental, el proceso técnico del estudio de impacto ambiental que ya había sido autorizado, imagínense usted, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y entonces yo me tomé el acta, me llegó el acta a mis manos, la leí totalmente. Al principio tenía una confusión porque decía que la reunión se había realizado en un condado Santa Marta. Y entonces yo tenía, pero condado Santa Marta. Y sin embargo me puse a explorar y me di cuenta que sí existía el condado Santa Marta, que es un lugar que ni siquiera las comunidades sabían, pero ninguna sabía de que se ha hecho esa reunión de, sobre todo los que siempre han participado, líderes de la cuenca de la Ceiba, ¿no? Fue una reunión secreta, sin información, pero miren lo grave del acta. Yo dije, voy a mirar quiénes firman el acta. Y resulta que el acta solo la firman, escúchate muy bien, dos miembros de una junta de acción comunal, no más. No aparece firmado ni siquiera por la empresa, no aparece firmado por todos los asistentes, que es lógico que aparezca allí, pero aparece allí dentro del acta de que las personas hicieron preguntas sobre si era viable hacer ese tipo de proyectos porque las comunidades se podían oponer por razones que ya he explicado. Entonces decía que no, siempre se iban por la tangente diciendo, no, nosotros siempre tenemos en cuenta las comunidades, por eso les venimos a informar de que precisamente existe proyecto y ahora aparece una empresa nueva que llama Resource Corp, ¿ya? Es Pares Resource Corp, ¿ya? Y entonces dice que esa empresa supuestamente es nacional, ¿ya? Pero no importa lo que se diga de qué tipo de empresa, lo grave es que se haya hecho una reunión súper secreta
que ni siquiera las personas que viven en la zona de la cuenca sabían de esa reunión y aparece un acta donde solo aparecen firmando dos miembros de una junta de acción comunal, pero ellos ya por un hecho. Y entonces, pues la situación es de extrema gravedad de cómo se está aprobando esto. Pero en la misma acta, imagínense ustedes, se dice que ya ese proceso se le dio vía libre, el estudio de impacto ambiental, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Imagínense, y es reciente. La reunión se hizo el 2 de septiembre del año 2023. Y claro, fuera de eso, aparecen ahora para el Huila ya en proceso que hemos logrado tener 72 proyectos mineros. De esos 72, 18 son para la ciudad de Neiva y las comunidades no estaban informadas porque ¿qué hicieron? Hicieron aprobación de reuniones entre la Agencia Nacional Minera y los alcaldes municipales según un acta de procedimiento de cómo se debe aprobar, cómo se deben aprobar los proyectos mineros. Y allí se dice que la primera reunión la Agencia Nacional Minera le presenta a los alcaldes las propuestas de proyectos y los alcaldes firman si son viables o no. Y resulta que aparece que los alcaldes firmaron, ya firmaron, y eso fue en época de pandemia. Se hicieron reuniones web virtuales, imagínense, la comunidad ni siquiera sabía. Entonces, O sea, los perdón, alcaldes, perdón, profesor, o sea, ¿qué queda claro aquí? Es que todo esto se hizo en el marco de dos situaciones. Primero, por la situación de la pandemia, se hizo a espaldas de la comunidad porque esto ha debido informarse oportunamente y se hizo en el marco del cumplimiento de una sentencia que nosotros hemos objetado y rechazamos públicamente en varias ocasiones y ratificamos aquí nosotros ese rechazo, que es la sentencia SU 095-2018, en la cual la Corte Constitucional despojó de sus derechos constitucionales a un ambiente sano y a la participación, entre otros, a la comunidad de Cumaral en el departamento del Meta, para entregárselos a una multinacional china que se llama Manzaroar Energy. Repetimos, es la sentencia SU 095-2018 y que fundamentados en esa sentencia fue que se dieron esos procedimientos porque el Congreso de la República a hoy se ha negado a legislar sobre ese caso. Qué pena, profesor, pero es que es para dar un contexto mucho más claro y más preciso de por qué sucedieron esos hechos a espaldas de la comunidad. no, muy importante lo que usted acaba de referirse, porque precisamente la sentencia 0, SU 095 modificó la doctrina constitucional. Es decir, y eso tiene que ver por la presión de las empresas transnacionales. Ya, usted recuerda que eso tiene un precedente fundamentalmente de una demanda que se interpuso por parte de una empresa petrolera, no recuerdo cuál. Y resulta que la Corte finalmente lo que dice, no, 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 las entidades territoriales no tienen autonomía para decidir sobre el uso del suelo porque lo que hay que, eso también hace parte del Estado. Y entonces, como el Estado también es nacional, también es regional y local, entonces hay que buscar en ese momento reglamentar los principios, acuerde usted, de coordinación, ya, subsidiariedad, etcétera, etcétera. Son como tres principios. Y entonces la misma Corte estableció en la SU 095, imagine usted, que mientras el Congreso hacía la reglamentación, que no lo ha hecho, como bien lo ha hecho usted, ¿no? Han pasado años y el Congreso no se ha ocupado de hacer la reglamentación de los principios de coordinación, etcétera. Y entonces, ahí mismo en la sentencia se dice que mientras eso no se dé, entonces se autoriza prácticamente a la Agencia Nacional Minera para que a través de un acta ya pueda establecer cuáles son los criterios. Y entonces lo que estaba comentando yo ahora, entonces este documento que en la Agencia Nacional Minera dice el procedimiento para otorgar los proyectos mineros, primero es que la propuesta viene de la Agencia Nacional Minera. Segundo, se le presenta a los alcaldes. Si los alcaldes están de acuerdo, entonces firman los alcaldes y la Agencia Nacional Minera. Y el siguiente procedimiento es que se le va a informar a las comunidades lo que acordó la Agencia Nacional Minera y los alcaldes. Mucho cuidado. Y entonces la comunidad resulta que no podía participar porque estaba en pandemia. Y entonces reactivaron otra vez las reuniones después de la pandemia y fue cuando nosotros detuvimos todas esas reuniones que se iban a hacer
porque no son vinculantes, son únicamente informativas. Desde última instancia ya habían sido aprobados por los alcaldes y por la Agencia Nacional Minera, que nos parece muy grave una negociación allí entre alcaldes desconociendo totalmente la participación de la comunidad. Y eso es para todo el país, eso no es solo para el departamento de Huila, que están los 72 proyectos, sino que eso es para todo el país. Pero fíjate que en este caso, pues uno está esperando, y yo lo que siempre he dicho es, ¿qué ha pasado también ahora en que no he visto, yo no sé si usted conoce, que exista alguna presión por parte del nuevo gobierno para que el Congreso por lo menos entre a reglamentar eso? Porque si no lo reglamenta, pues ya la misma Agencia Nacional Minera decidió cómo se siguen otorgando los proyectos. Y usted tiene Profesor, plenamente razón. Fue pero, precisamente en el marco de la SU 095 que se están desarrollando estos proyectos de manera irregular y contra la voluntad de las comunidades. sí, profesor, permítame hacer dos observaciones respecto a esto. Hemos dicho, y no lo hemos dicho no solamente nosotros en Territorio Verde, sino hay una comunicación suscrita por un grupo de especialistas internacionales y nacionales solicitándole a la Corte Constitucional que revoque esa sentencia. Eso no lo han hecho. Negligentemente no lo han hecho. Además, porque es que hay algo también, un agravante aquí. La Corte Constitucional produjo una sentencia que es inconstitucional porque le está violando los derechos de participación y derechos a un ambiente sano a los colombianos, a donde se presenten estos casos. Pero resulta que en esta investigación que hemos hecho, profesor Miller, y lo voy a hacer público con usted y para todos los colombianos y los que nos escuchan en el exterior, la Corte Constitucional, con la sentencia SU 095-2018, está violando flagrantemente la confianza legítima que los colombianos tenemos que mantener con el Estado colombiano. Y sea desde la jurisdicción administrativa, sea desde la jurisdicción de justicia, y en este caso no es solamente justicia ambiental, sino social, sea desde cualquiera de las ramas del poder público, ninguna institución, así sea la Corte Suprema de Justicia, sea la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, tiene la potestad de violar la confianza legítima y mucho menos de dejar de ser garante de los derechos constitucionales de los colombianos. Este agravante que tiene esa sentencia de SU 095 de 2018 lo hacemos público hoy en esta entrevista con usted, profesor Miller, por las acciones jurídicas que correspondan. No, pues muchas gracias a lo que usted me acaba de informar, porque además se puede hacer referencia a un dato adicional. Una vez salió la sentencia S1095, inmediatamente comenzaron a demandar aquí en el Huila todos los acuerdos municipales que habían sido aprobados con fundamento en la sentencia anterior. Y miren la ironía, los mismos jueces de la República en el menor tiempo posible acumularon en un solo juez los procesos ya para hacer un solo fallo contra lo que se ha aprobado por los consejos municipales por iniciativa fundamentalmente de las comunidades. Y entonces nos tumbaron todos esos procesos. Imagínese usted tan grave, porque estaban fundamentados de toda manera en una sentencia de la Corte Constitucional, que era la anterior, la 445. Entonces, la situación es de extrema gravedad. Los mismos jueces entonces se prestaron para violar lo que se había aprobado a través de otras sentencias, que es la misma consecuencia que tenemos con las famosas consultas populares. ¿Te acuerdas que las consultas populares todas las ganamos por encima del 98%, siguiendo la Constitución y la ley, la confianza, lo que usted dice de la participación social de las comunidades, las ganamos, y entonces ahora ya no se pueden hacer consultas populares porque a raíz de la última sentencia de la Corte Constitucional, entonces se echó abajo principio y columna vertebral de la constitución política, que es la participación de las comunidades. Y en esa circunstancia nos encontramos en este momento, pero esperamos que de pronto, pues a raíz también de la denuncia suya, hoy logremos movilizar al máximo la opinión nacional, a todas las comunidades, los movimientos sociales, para comenzar a desarrollar resistencia en todas las regiones para evitar que se sigan imponiendo este tipo de proyectos, porque violan la Constitución, violan la ley
y lo único que les importa es el lobby de las empresas transnacionales y sobre todo los negocios, fundamentalmente con los particulares, porque en última instancia, pues aquí tenemos un Estado corporativo donde muchos de sus funcionarios son accionistas de las corporaciones transnacionales y no piensan en el sentido de patria, en el sentido de país, sino de sus intereses particulares como miembros de todas estas empresas de capital transnacional. Así es, profesor. Una última pregunta. ¿Qué les ha dicho a ustedes o qué ha expresado públicamente la autoridad ambiental responsable del PONCA? Porque hay una claridad también para nuestros oyentes y para las personas que, insisto, nos ven desde afuera, que cada plan de ordenación y manejo de cuenca genera unos determinantes ambientales que dan alcance no solo a la ley 388, a la ley 1457, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial, y cualquier POT, cualquier EOT en Colombia es sujeto por esas determinantes ambientales. ¿Qué ha dicho en este caso la Corporación Autónoma del Magdalena, del actual Magdalena, profesor? No, aquí la Corporación Autónoma del Magdalena en eso no se ha pronunciado en absoluto, ¿ya? Es decir, no ha dicho absolutamente nada sobre esto que ya ha sido una denuncia pública, que ha sido conocido en todo el territorio de lo que está pasando, por ejemplo, en específico en el caso de la cuenca, en el caso de la cuenca de la Ceiba. Todo lo contrario, aquí lo que ha pasado con la corporación autónoma es que también se ha vuelto como la ala en notaria de las empresas transnacionales. Actúa de esa manera. Por ejemplo, ahora, que es lo más grave y es la razón por la cual me encuentro en este momento en un sitio tan importante, que es una zona de desarrollo de un proyecto de permacultura en Viracocha, en San Agustín Huila, donde estoy con 60 participantes de un diplomado de transición energética y agroecología. Y precisamente estamos haciendo este diplomado por una solicitud de las comunidades, porque la Corporación Autónoma del Magdalena fue la que comenzó a presionar a las mismas comunidades que están aquí presentes para que vendieran sus tierras, por ejemplo, a la Enel Engesa del macizo colombiano, bajo el supuesto de que se la iba a comprar para compensar los daños causados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Imagínense, ustedes ya se nos metieron en el macizo, pero también ha venido autorizando la misma CAN y presionando a las comunidades para que firmen comodatos con comunidades para los proyectos eh, red macizo colombiano, y eso es muy grave porque ahí está todo el negocio, los pagos por servicios ambientales, los bonos de carbono, y entonces aquí la corporación autónoma es fundamentalmente la mejor emisaria de las empresas transnacionales, pero lo más grave es la que en última instancia presiona por la fuerza, engañando a las mismas comunidades, precisamente para que acepten todos estos atropellos que comete el mismo gobierno en connivencia con las empresas transnacionales. Entonces eso es muy grave, pero por eso estamos preparándonos aquí y estamos conociendo toda la experiencia porque trata también de mostrar que hay alternativas y, y que buscamos también que esas alternativas. Ahora, lo otro que me parece muy importante que hace rato estamos, y otra, digamos, información que le voy a dar a usted ya que hizo esa denuncia, pues no la va a presentar así como denuncia, pero sí va a decir que reiteradamente estas comunidades que están hoy aquí han invitado a la ministra Susana Muhammad para que venga aquí a explicar cuál es la política que tiene el gobierno frente al problema de los programas Red Más, los bonos carbonos y cuáles las alternativas que se presentan, porque ya es un hecho que está investigado, ya ve por la revista Science, por International River, también aparece en The Guardian, Inglaterra, en El País, por ejemplo, de que los programas Red Más han sido un total fracaso. Pero además también se habla de que los bonos carbono han sido, y esto es gravísimo, una gran estafa, y todos coinciden. Y sin embargo, siguen esos proyectos aquí a nombre de acuerdos voluntarios. Y ahora se está hablando de que se trata de regularlos. Nosotros decimos, ¿cuál es regularlos? Entonces necesitamos que se clarifique esa postura, porque lo único que conocimos recientemente la ministra es que está diciendo que van a incrementar a 900.000 pesos los pagos por servicios ambientales a las comunidades de las zonas de la Amazonas para cuidar los bosques, para garantizar no deforestación. Entonces uno se pregunta, como ahí también se habla que eso se va a hacer sobre la base de la gobernanza,
Y nosotros sabemos que ese concepto de gobernanza también es aprobado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si esa gobernanza es con las transnacionales o es soberana y autónoma, entonces necesitamos que la ministra nos aclare eso, porque cada día se genera más confusión. Pero yo amablemente a la ministra Susana, quien la aprecio mucho, le hago aquí también públicamente la invitación, porque aquí todavía la están esperando las comunidades, porque necesitan conocer esa circunstancia. Imagínense ustedes, me gustaría que viniera dentro de 8 días, ya el próximo sábado, dentro de 8 días, que van a hacer la presentación de 11 proyectos que vienen desarrollando alternativas a las comunidades del macizo colombiano. Qué importante sería que viniera la ministra, también la agricultura, a mirar más bien cómo impulsan ese tipo de proyectos de otro tipo de economías que son amigables con la naturaleza y demos ya una respuesta concreta a unas comunidades que se están organizando, que tienen experiencias y por eso hoy estamos aquí mirando una experiencia muy importante que es la experiencia de permacultura de Viracocha para seguir avanzando en los proyectos que ellos tienen, sobre todo para el macizo colombiano. Entonces, es la preocupación que nosotros tenemos, pero por favor, ministra Susana, venga y vuelvo y le invito a que el mejor momento de venir es dentro de 8 días aquí a San Agustín para que aclare todas las dudas que tienen las comunidades, porque aquí están interesadas fundamentalmente en proteger los ecosistemas y las únicas que conservan realmente los bosques son precisamente las comunidades, pero que no las vayan a desplazar ahora para entregarle eso a las empresas transnacionales para el negocio de los proyectos fracasados, proyectos Red Bad y las estafas de los bonos carbón. Entonces, ministra, aquí la espero dentro de 8 días, ya, tranquila, incluso viene y visita a Viracocha y verá que aquí hay experiencias muy significativas que van a ser ejemplo, incluso para que los tengan en cuenta en otras regiones del país. Claro que sí, profesor. Con mucho gusto nos comprometemos a hacerle llegar esta entrevista que usted nos concede hoy a Territorio Verde. Claro que sí, ella lo va a tener allá en su despacho en esta semana que inicia. Profesor Miller, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecer una vez más a usted su generoso tiempo con la audiencia de Territorio Verde y también enviar un saludo a la comunidad de San Agustín, de Viracocha y en general del macizo colombiano que está interactuando con usted para la protección de este patrimonio ambiental, que es de ustedes, pero que también es de los colombianos y que estamos todos en la obligación de preservar para las actuales y futuras generaciones. Profesor Miller, por supuesto que este tema va a continuar. Nosotros, pues, obviamente ejerceremos las acciones que nos corresponden como sociedad civil sobre este tema y le estaremos enviando copia a ustedes de nuestras acciones para que se actúe de manera coordinada y articulada. Profesor Miller, muchas gracias nuevamente por su tiempo en esta mañana con la audiencia de Territorio Verde. No, y gracias a usted por la generosidad también que ha tenido siempre con nosotros, porque está comprometido realmente con la defensa de la vida y estos territorios. Todas las personas de Territorio Verde me parece que han hecho, Aló, profesor, ¿me escucha? Profesor, si aló, sí, no sé qué creo pasó, que hubo una interrupción, y pequeña si hubo una interrupción. interrupción, pero por favor puede Sí, proseguir. pequeña interrupción. Sí, le escucho. No, que usted estaba dando un agradecimiento a la Sí, audiencia de Territorio Verde. viendo precisamente la importancia que ha tenido Territorio Verde en todo este proceso de contribuir a generar conciencia en Colombia y a nivel internacional sobre la necesidad de la defensa de la vida y los territorios. Y como le decía yo a usted, que este video va a ser conocido por todas las comunidades del macizo colombiano, porque me parece muy interesante encontrar en Territorio Verde también una interlocución directa también con el gobierno y con la ministra para decirle que venga aquí al territorio, que aquí es donde se están construyendo los proyectos alternativos para defender la vida y los territorios. Y yo pienso que aquí hay una fuente también de conocimiento muy importante para aportarle al ministerio y sobre todo aportarle al país en defensa precisamente del territorio de la vida. Un gran abrazo, Pedro, especial a toda la audiencia. Muchas gracias. Saludos a nuestra querida comunidad allá en el macizo colombiano. Éxitos, profesor. Gracias por Ok, su con tiempo. mucho gusto. Felicidades.